capítulo 4 del libro de Génesis, hermanos, donde vamos a ver ese acto que tuvo, pero ahorita nos vamos a detener en esa parte, pero vamos a leer del capítulo 4, del 1 al 8. Yo quisiera que leyéramos para que viéramos quién fue Caín, qué hizo Caín, ¿sí? Y dice así: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. O sea, les había nacido el primer niño, hermanos, ¿sí? Recuerden que Adán y Eva, ¿quiénes fueron? Fue el primer nacimiento, ¿sí? Hecho ya por cuestiones humanas, ¿sí? Conoció es que ya había tenido relaciones Eva con Adán, ¿sí? Dice, varón, dice, después dio a luz a otro hijo, ¿verdad? A su hermano Abel. ¿Y Abel qué fue? Pastor de ovejas. Y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos sus ovejas, de lo más gordo de ellas, ¿sí? Y dice aquí, de lo más gordo de ellas, trajo también, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas y de su grosura, y miró Jehová con agrado, ¿qué? A Abel y a su ofrenda. La siguiente, mas no miró propicio a Caín y a la ofrenda suya, y ensañóse Caín en gran manera, y decayó, ¿qué? Su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, fíjense bien cómo Dios habló a la vida de Caín, hermanos, ¿sí? Porque pudiéramos decir, ay, es que la semilla de maldad, pero Dios siempre nos previene antes de tiempo, hermanos. Y dice, entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué se ha inmutado tu rostro? ¿Por qué ha caído tu rostro? ¿Cómo se pone una persona cuando se enoja, hermanos? ¿Se le cae el rostro, el semblante? ¿Se le nota que está enojado? ¿Se le nota que no está contento? Claro que sí. Pero fíjese bien lo que le dice el Señor, Dios de los ejércitos. Si bien hicieres, o sea, ahí le está diciendo, si bien hicieres, ¿no serás ensalzado? Si tú haces bien, hermano, ¿crees que no vas a ser ensalzado? Y así le estaba diciendo a Caín, si bien hicieres, ¿no serás ensalzado? Y si no hicieres bien, ¿qué dice? El pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Mas en el 8 dice, y habló Caín a su hermano Abel. ¿Escuchó el consejo de Dios? No. Dice, y habló Caín a su hermano Abel. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel, ¿y qué hizo? Y lo mató. Tomen asiento. Dios conoce lo que hay aquí y lo que hay aquí. ¿Dios conocía lo que había en la vida de Caín? Claro que sí. Dios sabía lo que había en la vida de Caín. Estaba envidioso, ¿verdad? Siguió la agricultura, como dice aquí. Adán era agricultor, acuérdense que él hacía en Edén, él cuidaba la tierra, cuidaba lo que se había sembrado. Ya habían llegado a ese momento y Caín, hermanos, estaba en esa labor. Y Abel no estaba sin trabajar, también estaba cuidando al rebaño, a los animales, ¿sí? Y él decidieron, hermanos, porque les estaban enseñando a Adán y Eva que tenían que hacer sacrificio a Dios, ¿verdad? Que tenían que llevar un sacrificio a Dios y que tenían que llevarle, ¿qué? Lo mejor. Lo mejor se lo iban a llevar, ¿verdad? Entonces, Caín tomó las mejores frutas y verduras y las puso ahí, pero había algo dentro de su corazón que no estaba bien. Y me hace remontarme ahí cuando el rey Saúl, hermanos, apartó lo mejor
de aquellos animales, hermanos, para ofrecerlos en sacrificio por los amalecitas y perdonarle la vida al rey, cuando Dios les había dicho que exterminaran con todo. Y a veces creemos que nosotros estamos haciendo todo lo bueno, pero hay algo aquí en el corazón cuando desobedecemos. Y Dios le había dicho que todo lo que los amalecitas tuvieran, hermanos, fuera destruido. Aquí pudo haber salido Caín con las mejores verduras, pero algo estaba contaminado y era su corazón, por la envidia. Y Dios, más que llevar porque Dios le dijo el profeta le hizo saber a Saúl, dice, más que ofrendas, más que holocaustos, lo que Dios quiere es obediencia. Entonces, cuando nosotros vemos, hermanos, que se preparó Abel y llevó lo mejor de sus animales y los presentó ante Dios, pero presentó ante Dios un corazón contrito y humillado, hermanos, ¿sí? Un corazón que estuviese Dios presente, pero conocía el corazón que había en Caín, algo muy diferente a él, y él empezó a hacer las cosas que no estaban bien, a fraguar. En ese momento se le cayó el semblante, porque Dios le había dicho a Abel, hermanos, que había sido más grata la ofrenda de él que la ofrenda de Caín, ¿sí? Fíjense bien, hermanos, cómo hay cosas que denotan, y a veces nos morimos de envidia porque otros hacen algo que yo no puedo hacer. Y es la actitud de obediencia hacia Dios, ¿sí? Caín habló a su hermano Abel, y sucedió que estando juntos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Qué drástico, ¿no? La vida nos obliga a tomar decisiones, y esto aquí es a donde yo voy a hablar. Caín y tomar malas decisiones en la vida. Había tenido la oportunidad de que Dios hablara con él. Fíjense la misericordia de Dios. Había tomadose Dios un tiempo para hablar con Caín, así como lo ha tomado el tiempo para hablar con cada uno de nosotros. Dios quiere sacar lo mejor de nuestras vidas, hermanos, pero a veces defendemos las cosas indefendibles que hay en ella, y nosotros queremos seguir haciendo las cosas a nuestra manera, y esto nos va a hacer no ser tan aceptados como lo fue Caín, ¿sí? Y dice que la vida nos obliga a tomar decisiones. Es vital entender que la calidad de ellas determinará el sendero por el que marchará nuestra vida. Y es cierto eso. Cuando nosotros tomamos una decisión, que Dios nos está apoyando en esa decisión y estamos viéndola a la luz de la palabra, hermanos, va a tomar nuestra vida a otro giro diferente. Por algo llegó Dios a nuestras vidas, y yo creo que cada testimonio de los que estamos aquí, Dios ha llegado con un propósito a nosotros, no para que siguiéramos igual, sino para que fuéramos mejores. Y ese es el propósito de Dios. Por eso las decisiones que tomamos, ¿verdad?, van a venir y van a hacer repercusión el día de mañana, el día de pasado, en el futuro, hermanos. Van a ser verdaderamente decisiones que van a firmar nuestra vida, hermanos, para el bien o para el mal, ¿sí? Entonces, cuando Caín no tomó el consejo de parte de Dios, hermanos, pues estaba algo calificado para la vida de él que no iba a ser grato, ¿sí? Entonces, estas van a determinar el sendero, hermanos, por el que marchará nuestra vida. ¿Quiero ser mediocre en mi vida espiritual, hermanos? Vamos a hacerlo. ¿Quiero ser ardiente y fogosa en el Señor? Lo vamos a hacer. Pero esto va a determinar la elección que nosotros debemos de tomar, verdaderamente, las decisiones que nosotros debemos de tomar. Ay, es que me van a decir que ya no salgo de lo mismo, que Dios, que esto. Hermanos, es lo más valioso que tenemos, ¿sí? Entonces, cuando nosotros vemos que va a determinar el día de mañana las decisiones que nosotros vamos a tener y que estas van a repercutir en mi vida, pues yo quiero que repercutan lo mejor. ¿O ustedes quieren lo peor? No, queremos lo mejor, deseamos lo mejor, instruir a nuestros hijos, ¿verdad? El que ellos sean unos hombres temerosos de Dios.
que nosotros sembremos esa parte. Si ellos al final deciden no llevarla a cabo, llegará el momento en que Dios los va a confrontar como lo hizo con Caín, y espero que siempre tengamos la posición de continuar caminando en Dios, hermanos, ¿sí? Porque eso va a ser bien importante, porque esto va a determinar el sendero por el que marchará nuestra vida. Dios no esconde las historias tristes, así como esta, así como la de Acán, así como la de Amán, ¿sí? Y como la de cada uno de hombres que pudieran decir, ay, no, Dios exhibe todas las cosas. Dios exhibe todas las cosas, de manera que podamos aprender sobre de ellas, ¿sí? Dios no esconde las historias tristes, es porque cada una de esas historias son valiosas lecciones para nuestra vida. Dios le hizo saber a Caín que podía tomar buenas decisiones. Aún así, Caín decidió escoger el mal. Antes de tomar la determinación de matar al hermano, Dios estuvo hablando con él. Le dijo, si bien hicieres, ¿no serás recompensado? Ahí es como decir, si soy obediente, claro que voy a ser recompensado. Si sigo lo que tú quieres, Señor, voy a ser recompensado. Y eso es lo que deseamos para toda la iglesia, y eso es lo que desea Dios para todos nosotros como iglesia, hermanos. Que siendo obedientes seamos recompensados en muchas cosas. Cada día nuestra vida, hermanos, cuando vamos poniendo parte de ese desapego a Dios, va a contribuir en que mi vida vaya tomando otro giro totalmente diferente. Nos empezamos a ¿qué cosa? A contaminar. Y a lo mejor no nos vamos a contaminar de otra gente, porque ahí Caín no tenía más que al papá, la mamá y a su hermano. Ahí todavía nos está hablando de los que apenas empezaron a reproducirse. Quiere decir, hermanos, que aquí en la mente se guardan muchas cosas, y aquí en nuestro corazón igual. Pero habían tenido ya los papás el haber sido expulsados de Edén, hermanos, la experiencia, y sobre todo el haber sido expulsados de Edén. ¿No es vergonzoso? Que pudiendo haber vivido en paz, que Dios les estaba ofreciendo su comunión diaria con ellos, les estaba preparando, les preparó un lugar precioso para que lo pudieran labrar, cuidar, estar ahí bajo la cobertura de Dios. Pero siempre va a estar, y Dios permitió a la serpiente que estuviera ahí para ver qué tanto habían aprendido, qué tanto habían decidido, en qué estaban decidiendo ellos, si estaban obedeciendo a Dios que les había hecho ese Edén para vivir, o iban a empezar a desobedecer, hermanos, haciendo lo que Dios no les había dicho que hicieran. Entonces, cuando ahí son expulsados ellos de Edén, eso quiere decir, hermanos, que se salieron, ¿por qué? Por desobedientes. No porque, mucha gente en la católica dice, es que Adán y Eva pecó porque tuvieron relaciones. Ahí no tuvieron relaciones, hermano. No esa fue la causa. La causa fue la desobediencia, ¿sí? Y eso trascendió en su vida, trascendió grandemente. Dios no esconde las historias tristes, y es porque cada una de esas historias valiosas nos van a servir de lecciones para nuestra vida. Dios le hizo saber a Caín que podía tomar buenas decisiones, y aún así decidió escoger el mal. A pesar de las preocupaciones y esfuerzos de los padres, parecen ser inevitables los conflictos que surgen entre los hijos en una familia. ¿Nunca han visto pelear a sus hijos? Yo sí, y un chorro de veces. Y se dan unos agarrones de terror, así. Y díganme si no ustedes han tenido, o a ver aquí quién me presumirá de que no. Yo así, eran unos pleitos, tú me dijiste esto, tú me dijiste el otro, y dice uno, ojalá y no se lleguen a golpear, ¿sí o no? Y nosotros los vemos, ¿no? A lo mejor los que tienen uno, pues podrán decir con quién pelearan, con su sombra solamente. Hay quienes pelean con la sombra, ¿sí? O con los papás, pero siempre hay pleito. O con los primos, ¿verdad? Y siempre hay una desaveniencia, ¿no?
El que no estés contento, ay, por lo que tú ya me dijiste. No, ya, ¿me lo dijiste? ¿Me insultaste? ¿Me dijiste esto? Ah, y si tenemos un corazón rencoroso, chale, pues peor todavía tantito, ¿no? Ahí ¿qué creen que se va a generar? Raíces de amargura. Y ahí se va a estar ahí, y ojalá y le pase esto, y ojalá y que tenga esto. Si hay un corazón que no está en Dios, hermanos. Y lo hemos vivido con nuestros propios hijos. Los que tienen hijos únicos, qué padre, porque hasta con la sombra, con los padres, con los primos, con los abuelos, con los maestros, siempre van a tener alguien con quien agarrarse, ¿sí? Al final, ¿sí? Porque si el que es pleitero, hasta con su sombra pleitea, ¿sí? Hasta con su sombra. A ver, si yo me moví para acá, ¿por qué te moviste del otro lado? ¿No? O sea, hay cosas que a veces en nuestra vida suenan ilógicas, pero a veces, o hay quienes están buscando el momento para pelear. Es que me dijiste esto y ahora ahí te va esto. Y te quedas así, ¿no? Pues si no era la intención, ¿no? Pero hay quienes, hermanos, ¿por qué razón? Dice que de la abundancia habla la boca. Y cuando somos pleiteros, que nos encanta pelear, a mí una de las cosas que más me causan tristeza son los problemas. El pleito, el que ya empieza uno con una y ahí te van dos más y luego empieza la tercera, ahí te va la cuarta y la quinta, ¿no? Y al final les dice uno, si siguen así van a terminar mal. ¿Saben qué hacen? Hacen caso omiso. Y ya cuando ves el agarrón, ni modo de decirles, se los dije. No digas esa palabra, ¿no? Se los dije. ¿Por qué razón? Porque uno conoce, hermanos. Si a uno lo provocan y si no tienes la paciencia que Dios quiere que tengamos, vamos a reventar como chiles fritos, hermanos. ¿Se han visto cómo revientan los chiles fritos? Es una explosión que avientan las semillas por todos lados, como chile toreado, pero cuando revientan, hermanos, ¿sí les ha tocado las cocineras? Cuando freímos los chiles, hermanos, ¡ay, canijo! ¡Pum! Y empiezan a volar las semillas por todos lados. Así empiezan, así empezamos, ¿sí? Entonces, a pesar de esas preocupaciones y de esos esfuerzos de los padres, parecen inevitables los conflictos que surgen entre los hijos de una familia o con cualquier persona. Las relaciones entre hermanos, y estamos hablando porque aquí estaban dos hermanos, dice, las relaciones entre hermanos estimulan la competencia y la cooperación. ¿Tú estudiaste 30 idiomas? Yo voy a estudiar 175. Que niegue, ¿no? ¿Tú estudiaste abogado? Yo soy 3 veces doctor en esto, en eso. ¿Qué tal? Y empieza, ¿qué cosa? La competencia. Tú no has hecho nada. Tú eres así. Les llegan a decir, eres un mediocre. Y luego cuando se toman esas palabras que acaba de mencionar la Mónica, donde les dicen, eres un loser. ¿Y loser qué quiere decir, John? Un perdedor. Chanfles, qué cosa, ¿no? ¿Te afecta que te digan eso? ¿Que eres un perdedor? Pues yo he oído, y entre familia. Pero lo que Dios puede hacer, hermanos, aquí estamos poniendo un ejemplo. Dios pone estas historias para que aprendamos o no. Ese es el punto, de aprender de ellas, de lo que no debemos de hacer, de lo que no debemos de hacer y de lo que sí debemos de hacer, ¿sí? Entonces, en la mayoría de los casos, la mezcla de amor y competencia a la larga origina un lazo fuerte entre hermanos de competencia, ¿verdad?
Sin embargo, no es poco usual escuchar a los padres decir: pelean tanto que espero que no se maten antes de llegar a ser adultos. Cuando están chicos, hasta los niños, siéntenlos aquí, y uno quiere la pelota y el otro quiere la misma pelota. Y está el jaloneo, ¿no? ¿Y quién creen que gana? El más fuerte. Ese es el que gana. Esta pelota, aunque no sé, yo el otro día vi a unas sobrinitas que traía una de ellas traía su corona de la Frozen, hijo, por favor, tú no sabes mi vida, de la Elsa, traían la corona y llegó otra niña y la quería, y ya la Mónica sabe, y llegó y la quería, ¿y qué creen que hizo? Pues en una volteada de la niña, ¡pum!, se la arrancó y se la fletó y se metió abajo de la mesa. ¿Y qué quería salir? Y la otra niña chille, 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 porque quería su corona de la Frozen, de la Elsa. Y era un llorar, y la otra ahí abajo de la mesa, y no te la doy, no te la doy, no te la doy, ¿no? Y no se la quiso dar. Quiere decir, hermanos, que los vemos chiquitos, indefensos, y que no van a actuar de una manera de defensa y de esto. Y la otra niña era llorar. Les digo, tráiganse 10 coronas de las Frozen, de la Elsa, y pónganles a todas las chiquillas las coronas, por favor, para que no peleen. Porque todas, pero fíjense nada más cuánto está la situación. Y por más que la mamá le podría ir a decir a la niña abajo de devuelve, eso no es tuyo. No, los arañones así. Estamos hablando de niñas chiquitas. No les estoy hablando de gerente grandota. De niñas chiquitas, y ahí, no la damos. Y la otra chilli, 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 chilli. Hasta que por fin en un descuido se volteó, le dieron el arrancón a la corona y se la pusieron y la sacaron de ahí para manera que no hubiera más pleito. Fíjense a veces lo que a veces se hace jugando y nos puede causar risa, ¿no? De decir, ay, ¿cómo estas cosas suceden? Suceden estas cosas, ¿no? Sin embargo, no es poco usual escuchar a los padres decir, pelean tanto que espero que no se maten antes de que lleguen a ser adultos. ¿Por qué razón? Porque hay muchos problemas, hay rencores. Tú hiciste, a lo mejor tú sí te recibiste, tú te titulaste y yo no. Ah, no, entonces eres un loser, ¿no? O no terminaste de hacer la carrera porque eres un mediocre, ¿no? Y situaciones así. En el caso de Caín, el potencial de incomodidad, fíjense bien, el potencial de incomodidad se convirtió en tragedia. Eso que parecía que no iba a pasar nada, que simplemente había sido a lo mejor para ellos llevar una ofrenda, ¿verdad? El llevar Caín la ofrenda y el llevar a Abel la ofrenda, pero fue algo, hermanos, que llevó a sus vidas, se convirtió esto en una tragedia, verdaderamente, cuando ese potencial de incomodidad llegó a la vida de Caín, hermanos, y de poder pensar y de poder decir, esta situación me va a llevar y lo primero que voy a hacer es matar a mi hermano, porque eso lo pensó. ¿Y qué le dijo? Y habló Caín a su hermano Abel, y aconteció que estando ellos en el campo, ya de haber dicho, vente, vamos a darnos una vueltita, pero no sabía de qué vueltita le trataba, ¿verdad? Dice, al campo, y Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. ¿Qué consecuencias y qué decisiones, hermanos, tan tristes a veces llegamos a tomar en nuestra vida? ¿Sí? Su historia todavía nos puede enseñar algo, ¿sí? Caín era el primogénito, hermanos. Era el primogénito. Su historia todavía puede enseñarnos algo. A través de que lo que nosotros en nuestro corazón llegamos a llenar es de lo que va a salir a exponerse. Las cosas, tanto buenas como malas, ¿dónde creen que se guardan? Aquí. Y se llegan a exponer, ¿el amor se expone o se queda aquí? No sabes cuánto te amo.
¿no sabes cuánto te quiero? No, se expone, se dice te amo, siéntate, párate, toma este lugar. Esto, ayer me platicaba Mónica de un matrimonio, ¿no? Que el esposo le abría la puerta, que le daba la mano, aun cuando estuvieran enojados, él no perdía lo cortés y le daba la mano y salía, pero ya la mujer se cansó de esos buenos tratos y quiere divorciarse. Fíjense nada más, ¿no? O sea, hay que ser malos para que entonces el amor venenoso es bueno. No, pero fíjense nada más cómo suceden cosas. Entonces las atenciones malas, la gente, no quiero pleito. No, pues si tú eres bueno y no, y a ver, ¿dónde? ¿Qué busco ahorita para pelear? ¿No? Y así sucede muchas veces en nuestra vida, ¿no? Su historia todavía puede enseñarnos algo. Caín se enojó, estaba furioso, tanto él como su hermano Abel presentaron sacrificios a Dios y el suyo fue rechazado. ¿Por qué razón? Porque ya estaba algo que no estaba correcto en el corazón de Caín, ¿sí? Dios, ahora sí que Dios no puede ser burlado, hermanos, que lo que el hombre siembra será recogido, ¿sí? Entonces dice aquí, Caín se enojó y estaba furioso, tanto él como su hermano Abel habían presentado sacrificios a Dios y el suyo había sido rechazado, el de Caín. La reacción de Caín parece indicar que desde el principio tuvo una mala actitud. Caín tenía que tomar una decisión. Podía corregir su actitud acerca de su ofrenda a Dios. ¿Podía haberla cambiado? Sí, como nosotros cuando se nos presenta alguna situación, aquí está en nuestra mente lo bueno y lo malo. ¿No han visto esas películas donde sale el angelito bueno y el diablito por acá? El que, no, ódialo, y por acá, ámalo, ¿no? Entonces hay situaciones así, pero nosotros vamos a tomar decisiones, por eso es el libre albedrío. El de tomar decisiones de las que nosotros sepamos, hermanos, que van a ser, va a ir más allá de lo que nosotros pensamos, hermanos, de lo que va a pasar en nuestra vida, ¿sí? Cuando él tuvo esa mala actitud, Caín tenía que tomar una decisión y podía haberla corregido acerca de su ofrenda a Dios o podía descargar su ira en su hermano. Su decisión es un recordatorio claro de cuán a menudo estamos conscientes de que enfrentamos posiciones contrarias y aún así elegimos el mal como lo hizo Caín. Aún elegimos el mal. Esto te va a traer consecuencias. Si ahorita esto hago, voy a hacer enojar a mi mamá, o voy a hacer enojar a mi esposa, o voy a hacer enojar a mi esposo. Hay personas, tanto hombres o como mujeres, pasivos, pero que son, dijera mi mamá, friegaqueditos. De esos que están como que cuchillito de palo, ¿no? Que nada más está molestando. Y sabemos cuando algo estamos haciendo que no es correcto, hermanos, y que vamos a hacer una molestia para el siguiente. Y eso en nuestra vida común, sin la cobertura de Dios y sin la guianza del Espíritu Santo, hermanos, tratamos de hacer ese tipo de cosas, ¿sí? Entonces, intencionalmente elegimos el mal. Los sentimientos que motivan nuestro comportamiento siempre se pueden cambiar por medio de la fuerza del pensamiento. Pero en esto podemos comenzar a experimentar la disposición de Dios al ayudarnos, a pedirle ayuda para hacer lo que es correcto. Puede evitar que hagamos cosas de las que más tarde nos vamos a lamentar. ¿No han oído eso? Ayer le decía a Mónica, le digo, en la vida tu papá, pudimos haber tenido algunas fricciones y situaciones, pero jamás en la vida Enrique me hizo sentir mal, ni por gorda, ni por nada de eso que me hiciera sentir mal como mujer, sino siempre tuvo
la situación de hacerme sentir bien. Y eso yo le agradezco mucho a Dios. Le platicaba el otro día a mi hijo Chepe que en una ocasión que fuimos a Acapulco, teníamos nuestros días de vacaciones que tomábamos él y yo, y en esas vacaciones llegábamos ahí a Acapulco, pero él ya se había adelantado a ir a un restaurante que es muy bonito ahí en Acapulco, que se llama, no sé si todavía exista, el Madeiras, y está sobre Punta Diamante, donde da toda la vista a la bahía. Entonces en la noche te ponen las mesas con velitas. Entonces está muy romántico el lugar, una cascada, tú ves la bahía bonita. Y ese día me acuerdo que llegó Enrique, porque se me desapareció un ratito y le digo, bueno, pues ¿dónde andabas? Me dejaste aquí sola. Póngaseme guapa, porque en la tarde, la noche me la voy a llevar a cenar. Te platicaba eso. Y me dice, mamá, yo no he tenido esos detalles. Tu papá sí era de detalles de esos. Entonces, ¿qué hizo? ¿Cómo te sientes cuando te dicen póngaseme guapa y nos vamos a ir a cenar? No, tu papá nunca me dijo eso. No me dijo ni chimoltrufia, fíjate. ¿Qué pasó? ¿Qué fue esa reacción para mi vida? Pues una reacción padre, ¿no? Bonita. Y luego llegar a ese lugar así, ay, oye, qué bonito lugar, ¿no? Sentarnos, ahora sí siéntese mi reina, aquí vamos a cenar, bien rico, vea usted la bahía, y con la mujer amada. Ah, qué padre, ¿no? Qué bonitas palabras, ¿no? ¿Qué hacen? Que te sientas como, como pavo real, ¿no? Ay, qué padre, qué rico que me están diciendo esto, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros hacemos sentir también a los hombres de esa manera, ¿no? De decirle, póngaseme guapo porque me lo voy a llevar a cenar, ¿no? A veces decimos que nada más ellos deben de tener detalles, pero también uno también debe de hacerlo, ¿no? Tener ese tipo de detalles. Entonces vamos a ver esas decisiones que tomó Caín. Una, escogió la irreverencia. Reflejada en su lejanía, hipocresía y respeto, escogió alejarse de Dios y no escuchar su consejo. Esa puede ser una de las partes, ser irreverentes. Dos, escogió la mediocridad. Su mediocridad envidiosa era producto de la incapacidad de valorar a otras personas. No valoró a su hermano, ¿sí? Y quiso quitarlo y lo mató, ¿verdad? Dice, el valorar a otras personas. No tuvo en cuenta lo que Dios le había dicho. Es el corazón antes que cualquier otra cosa. Que no pudiera él acercarse, hermanos, a manera de decir, ¿cómo estoy fraguando en mi mente matar a mi hermano, acabar con él? ¿Sí? Pero esto hace, hermanos, que él escogió esa mediocridad. ¿Cómo voy a hacerle daño a mi hermano? ¿Cómo voy a hacerle daño a mi esposa? ¿Cómo voy a hacerle daño a mi esposo? ¿Cómo voy a hacerle daño a mi mamá? ¿Cómo voy a hacerle daño a mi primo? ¿Cómo voy a hacerle daño a la iglesia? Por mi mediocridad. 3, escogió la violencia. Su envidia lo llevó a terminar con la vida de su hermano. Sus acciones reflejan un corazón frustrado y orgulloso. Y eso es lo que te hace tomar, ¿qué? Malas decisiones. Como los hombres que les dicen a las mujeres o las mujeres les dicen a los hombres, nunca me ayudas, no sabes ayudarme, tú siempre estás nada más queriendo que yo te ayude, pero tú no sabes ayudarme. Esto es mutuo, hermanos. El hermano Caín, estaban los dos. Yo creo que para llevar una ofrenda a Dios tiene que ir con una limpieza de corazón y de mente para poderlo ofrecer. ¿Cuántas ofrendas de amor hacemos a nuestro Dios cuando nos presentamos ante Él como familia, hermanos? La esposa, el esposo, la esposa y los hijos. Y decimos, Señor, queremos darte lo mejor como familia para ti. Pero ¿saben qué hay en nuestro corazón? Y Dios lo conoce. Si lo estamos haciendo debidamente, como aquí dice, escogió la violencia, su envidia llevó a terminar con la vida de su hermano.
Sus acciones reflejan un corazón frustrado y orgulloso. Y a veces hay gentes, hermanos, así como en el caso con Caín, de poderle haber dicho a su hermano Abel, ve lo que estoy pensando. O ir con Dios, ve lo que estoy pensando, Dios, que tú ya lo conoces. En lugar de agradecerte, Él te ofreció una mejor ofrenda, pero yo voy a procurar hacer lo mejor para ti, Dios, porque tú al final vas a conocer dónde está mi corazón. Pero no pensar y llevar a cabo el primer asesinato que hubo. Sus acciones reflejaban un corazón frustrado y orgulloso. 4, escogió la sordera. Y eso es cuando a nosotros, hermanos, escogemos hacernos los sorditos para no escuchar lo que Dios nos está hablando. Hoy nos está hablando Dios. Dios nos está hablando a través de ellos, ¿sí? Dios le hizo preguntas con el fin que él se autoevaluara. ¿Qué no ves que si haces lo mejor, no te va a ir mejor? En otras palabras, ¿sabía lo que estaba en la mente de él? Sí, pero él hizo caso omiso. Como muchas veces nosotros podamos tomar una decisión de no pleito, de no contienda, de no hacer una situación que no esté correcta, hermanos, de volverla en una contienda y de no hacer lo que es debido. Entonces, escogió la sordera. Dios le hizo preguntas con el fin de que se autoevaluara, pero decidió solo escucharse a sí mismo. Y así es cuando nos empecinamos en algo en nosotros mismos. Es que no, sí, es que esto, no, vas a hacer lo correcto aunque no esté bien. No, sí, oye, la palabra nos dice esto porque el Espíritu Santo se va a encargar. Si es que lees, si es que memorizas, si es que verdaderamente llevas ligado a Dios en tu corazón y en tu mente. Porque si no conocemos la palabra, hermanos, ¿de qué nos va a recordar Dios? Si no la conocemos. Es como cuando van y presentan un examen en la escuela, ¿no? Lo presentan, ¿por qué? Porque evalúan lo que tuvieron de conocimiento, ¿sí? Y cuando pasamos esas pruebas, evalúa el conocimiento que tenemos de echar mano de la palabra de Dios, ¿sí? Y cuando salimos reprobados es porque la palabra no llegó aquí, ni la hicimos. Y es por eso que vienen las pruebas. ¿Cómo las voy a ejecutar? ¿De qué manera voy a echar mano de lo que sabemos de ti? Y ahí estaba Caín. No quiso, definitivamente, no hay peor sordo que el que no quiere oír. Y él se hizo sordito. Él no quiso escuchar lo que le iba a venir. Y eso es lo que hacemos cuando no escuchamos la voz de Dios. Por eso, el verdadero enemigo de Caín no fue ni Abel ni Dios, hermanos, fue el pecado, el que ahí lo traicionó. Dios nos advierte que podemos escuchar cuál es su voluntad. Y sí, ahorita en la mañana vimos al hermano y a veces podemos escuchar al hermano, ¿verdad? Porque dicen, ay, pues no es de la iglesia, pues el hermano. No, y de toda esa multitud de gentes, ¿cuántas gentes habrá, hermanos, que son oidores y hacedores de la palabra? ¿Y cuántos habrá que son oidores olvidadizos? Y aquí en la iglesia podemos estar igual. ¿Cuántos podemos ser oidores y hacedores de la palabra? ¿Y cuántos podremos ser oidores olvidadizos? Ay, hermano, veamos el ejemplo de Caín, oidor olvidadizo. Y la decisión que tomó le llevó como judío errante, hermanos. Porque ese fue el pago que hubo, a caminar. Y no lo maten, les dijo el Señor. Va a tener que andar cabalgando con la mala decisión que tomó. Escojamos el camino de la reverencia, excelencia, paz y obediencia. Así evitaremos el precio trágico de las malas decisiones reflejadas en Caín, del estigma negativo, del desarraigo y de la esterilidad que puede llegar a suceder en nuestras vidas. Solo Dios puede cambiar las desastrosas consecuencias que tiene el pecado en el corazón humano. Solo Él puede contrarrestar el rechazo experimentado por Caín y traernos una vida nueva
y Él está listo y dispuesto a realizar ese cambio en nuestras vidas. Cuando esas cosas surjan aquí y aquí, hoy no olvidemos lo que pudo haber sido diferente en la vida de Caín y lo que hoy puede ser diferente en la vida de cada uno de nosotros, ¿sí? Por eso le podemos decir: Señor, abre mis oídos porque quiero escuchar tu voz. Y esa es la parte, hermanos. Yo creo que una lección como la que acabamos de en esta tarde de ver, a lo mejor con una profundidad de la vida de Caín, ¿verdad? A lo mejor nunca habíamos predicado de Caín. Nunca nos habíamos detenido. Ay, hay que hablar del que hace cosas buenas, pero Dios la Biblia la tiene con cosas malas y con cosas excelentes, hermanos, pero también con estas que nos van a enseñar. ¿De qué manera, hermanos, a tomar decisiones cuando Dios habla en nuestra vida y tomar las mejores decisiones? Recordemos que todo trae una consecuencia, ¿sí? Todo trae una consecuencia, como consecuencias buenas, como consecuencias malas. Y uno no está para elegir, a ver, yo quiero esta, no, mejor esta, no, esta. No, hermanos, pongamos nuestra mente, nuestro corazón en el Señor, porque lo necesitamos. Y poderle decir: reconocemos, Señor, que separados de ti nada podemos hacer, mas todo lo podemos en Cristo, que es nuestra fortaleza, ¿sí? Entre más nos empezamos a alejar de Dios, hermanos, menos vamos a tener el oído atento a la palabra. ¿Tú escuchas mejor de lejos o de cerca? De cerca. Y cuando tú te alejas, ¿qué estás dando razón? De no escuchar bien. Yo no voy a escuchar bien si estoy de lejos con Dios, pero voy a escuchar perfectamente bien y voy a afinar mi oído porque voy a escuchar perfectamente la palabra que Dios me está diciendo en los momentos decisivos de mi vida, para que no haya consecuencias desagradables. Hoy vimos un ejemplo, la vida de Caín. Y esto yo espero que nos haya quedado claro y nos haya enseñado mucho de lo que nosotros en nuestra vida cotidiana tenemos. O nos afianzamos bien en Dios, o definitivamente seguimos siendo como nosotros queremos. Hoy el devocional no lo he mandado porque no sé si ya Rebeca lo mandó, pero está el devocional bien fuerte, hermanos. Un devocional que nos habla de la advertencia contra la deriva espiritual. Y es precisamente, hermanos, cuando nuestra vida toma un sendero. ¿Quiénes se han andado en algún río, hermanos, y se deja llevar por la corriente? Algunos hemos podido experimentar, a lo mejor otros no saben nadar, o a lo mejor con un flotis andas ahí o con una rueda, ¿no? En el río Bravo de Iztapan, ¿verdad? Pero por un río a lo mejor puede llegarnos así. Yo me acuerdo que una vez nos fuimos y me puse en un río donde teníamos que andar así. Yo no alcanzaba a apoyar mi cabeza, pero qué cansado fue, en que en todo el trayecto que hice del recorrido en el río fue con la cabeza así derecha. Llegué con la nuca, pero adolorida, porque iba totalmente, no iba en comodidad. Me quise bajar y voltear la rueda y mejor agarrarme así y seguirme llevando, porque era incómodo. Y muchas veces en esa advertencia espiritual que Dios nos da de esa deriva, hermanos, podemos toparnos con muchas situaciones. Y esto es lo que hoy vimos, una deriva espiritual en la vida de Caín. Al rato, si lo llegaron, si ya lo puso Rebeca, léanlo, está muy interesante. Si ya llegó, y yo lo mando a la familia Bermúdez, a mis hermanos, a toda la familia. Pero verdaderamente nuestra vida, hermanos, corre riesgos cuando estamos a la deriva. Amén. Así es que hoy tuvimos claro la enseñanza de hoy, ¿sí? De la vida de Caín en nuestras vidas, hermanos, que para tomar decisiones, hermanos, debemos aprender de la palabra y tomar decisiones fuertes en Cristo. Amén. Vamos a ponernos de pie. Padre, te adoramos, Señor. Bendecimos tu nombre en esta tarde y te agradecemos infinitamente, Señor, por esta palabra, Señor, que hoy llegó a nuestros oídos, mi Dios, y porque
Hoy en esta tarde, Señor, has hablado claramente, Señor. Yo espero que así lo hayamos podido entender y que así lo podamos llevar a cabo en nuestras mentes y en nuestros corazones, Señor. Que solamente apegados a ti, Señor, vamos a tomar decisiones firmes y verdaderas que nos puedan ayudar, Señor, a continuar en este caminar, Señor, en ti. Hoy te rogamos, Señor, porque ayudes a nuestra vida, Señor, a considerar cada acto de nuestra vida, Señor, bien pegado a ti, Señor. Vemos lo que sucedió con Caín, Señor, y vemos que tuviste, Señor, él tuvo la oportunidad de escucharte, Señor, y tú como siempre de hablar, Señor, de ponernos en alerta hacia las cosas que no están bien, pero muchas veces tomamos decisiones, Señor, incorrectas en nuestra vida, Padre. Hoy te pido de manera muy especial porque nuestra vida, Señor, sea confrontada, sea verdaderamente, Señor, llevada por ti, que quites todo lo que no sea tuyo, Señor, que nos permitas que en esta tarde, Señor, vayamos con esta palabra, mi Dios, y que las decisiones que lleguemos a tener, Señor, las tengamos, Señor, confiadamente en las promesas que tú tienes para con nosotros, Padre. Tú siempre nos hablas para alertarnos, Señor, de que no debemos de tomar decisiones a la ligera porque nos van a traer graves consecuencias. Hoy en esta tarde agradecemos por esta palabra, Señor, y te pido en el nombre de Jesús porque tú, mi Dios, hagas tu obra perfecta y completa en la vida de cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, quita todo lo que no sea tuyo, todo aquello que interrumpa, Señor, que nuestra mente, que el sueño, que el trabajo, que nuestras actividades diarias que llegamos a tener no sean, Señor, esos elementos, Señor, que puedan distraer nuestras vidas, Señor, y nos puedan desviar de lo que es en ti, Padre. El caminar en ti, Señor, es de constancia, es de esfuerzo, Señor, es de deseo, mi Dios. Y yo creo que en esta tarde, mi Dios, el deseo más grande y más fuerte en nuestra vida, Señor, es caminar obedientemente en ti. Hoy, Señor, nos has hablado de un hombre, Señor, que decidió tomar sus propias decisiones y fue un trágico fatal, primeramente con la muerte de su hermano, con esa primera desobediencia que tuvo ante ti, Señor, como la tuvieron sus padres, mi Dios. Pero hoy en esta hora, Señor, te pedimos que esto nos enseñe, Señor, a ser cada día más astutos, Señor, más dedicados a ti, Señor, para tomar decisiones que sean de bendición para nuestra vida, Señor, y que podamos, Señor, confiadamente descansar en ti, Padre. Hoy te agradecemos, mi Dios, infinitamente, mi Dios, en esta tarde por esta palabra. Ayúdanos, Señor, quita lo que no sea tuyo, toda sordera, toda mediocridad, Señor, todo aquello, Señor, que impide, que fue lo que impidió en la vida de Caín, Señor, de seguir adelante. Hoy ayúdanos, Señor, y haznos más que vencedores, en el nombre que es por sobre todo nombre, en el nombre de